Haití es uno de los países más golpeados del hemisferio. Violencia, hambre, colapso institucional. Y la pregunta que muchos se hacen, dentro y fuera del Caribe, es sencilla. ¿Por qué nadie va realmente en su auxilio? Porque ayuda hay, dinero hay, organismos internacionales hay. La respuesta no es cómoda, pero es real, porque no hay con quién ponerse de acuerdo. Eso no significa que el mundo sea indiferente. Significa algo peor, que no existe una autoridad capaz de garantizar nada. Si te quedas conmigo, vas a entender por qué Haití no es ignorado por crueldad, sino evitado por ingobernabilidad. Cómo se rompe un Estado cuando el poder nunca logra estabilizarse. Y por qué, sin una figura capaz de responder por el país, ninguna ayuda puede sostenerse en el tiempo. Ayudar a un país no es solo una cuestión de voluntad, es una cuestión de estructura. Para que exista ayuda internacional efectiva, tiene que existir un interlocutor. Alguien que pueda sentarse, firmar un acuerdo y cumplirlo. Alguien que pueda garantizar que lo prometido se va a ejecutar. Un Estado mínimamente funcional necesita tres cosas muy básicas: autoridad reconocida, capacidad de cumplir acuerdos y control, aunque sea parcial, del territorio. Haití hoy no cumple ninguna de las tres. No hay una autoridad reconocida por todos. No hay capacidad real de hacer cumplir decisiones. Y el control del territorio está fragmentado. Por eso la comunidad internacional no se mantiene al margen por crueldad. Se mantiene al margen porque no existe una figura capaz de firmar, cumplir y sostener un acuerdo. Y esto no es algo nuevo. No empezó ayer. No empezó con las pandillas. No empezó con el último magnicidio. Es un patrón que Haití arrastra desde hace más de un siglo. En Haití, el poder nunca se consolidó por consenso. Se tomó, se arrebató o se perdió por la fuerza. Durante buena parte del siglo XX, el país vivió en una secuencia casi constante de golpes de Estado, levantamientos armados y presidentes derrocados. El poder no se transfería, se disputaba. Cada grupo que llegaba al gobierno lo hacía sin reglas claras, sin legitimidad sólida y sin garantías de continuidad. Eso convirtió al Estado en algo frágil, temporal, siempre bajo amenaza. Luego vinieron las dictaduras. Papa Doc Duvalier primero y después su hijo, Baby Doc. Gobiernos largos, sí, pero sostenidos por el miedo, la represión y el saqueo sistemático del país. El Estado no se fortaleció, se utilizó como botín. Las élites se enriquecieron, la población se empobreció y la idea de instituciones quedó completamente vaciada. Cuando ese régimen cayó, no dejó estructuras sólidas detrás, dejó un vacío. Y ese vacío no se llenó con democracia estable, se llenó con más fragmentación. Presidentes que duraban meses, gobiernos débiles, acuerdos que no se cumplían, transiciones que nunca se consolidaban. En Haití, el poder nunca se heredó por consenso. Se tomó, se perdió o se defendió a la fuerza. Ese historial explica mucho del presente. Porque cuando un país vive demasiado tiempo sin reglas claras para transferir el poder, lo que se rompe no es solo el gobierno. Se rompe la idea misma de autoridad. Y eso nos trae al momento actual. Haití hoy no tiene un presidente fuerte. No tiene una figura que concentre legitimidad, control y respaldo. Tiene un consejo de transición. Un órgano colegiado creado, en teoría, para estabilizar el país y preparar el camino hacia elecciones. En la práctica, es un reflejo de la desconfianza interna. Los miembros del Consejo no confían entre ellos. Ninguno quiere concentrar demasiado poder. Y el resultado es una rotación constante del liderazgo. Cuando un país no puede elegir a una sola persona para gobernar y decide rotar el poder cada pocos meses, no está mostrando pluralidad. Está mostrando desconfianza absoluta. ¿Cómo se firma un acuerdo internacional así? ¿Con quién? ¿Qué garantía tiene un país extranjero de que lo que se acuerda hoy no será desconocido mañana por otro miembro del mismo Consejo? Ahí está el problema central. Sin una autoridad clara, cualquier ayuda queda expuesta. Y mientras el poder político se fragmenta, el vacío no queda vacío por mucho tiempo. Cuando el Estado desaparece, alguien ocupa su lugar. En Haití, ese lugar lo ocuparon las bandas armadas. Grupos que controlan barrios completos, rutas de acceso, puertos, carreteras. Líderes armados que, en muchos casos,
tienen más poder real que cualquier autoridad civil. Eso hace que la ayuda internacional no solo sea difícil, sino peligrosa, porque sin control territorial no hay seguridad, y sin seguridad no hay intervención posible. Este es el punto donde muchas narrativas simplistas se caen. No es que Haití no reciba atención, es que no tiene las condiciones mínimas para sostenerla. Y mientras tanto, la crisis no se queda dentro de sus fronteras, se desborda. Y ahí entra un actor que pocas veces se menciona con honestidad. República Dominicana, un país en desarrollo, con recursos limitados, con su propio sistema de salud, educación y empleo bajo presión. Durante años, República Dominicana ha absorbido una migración masiva desde Haití, no por ideología, no por política exterior, por realidad geográfica, hospitales saturados, miles de parturientas haitianas atendidas en el sistema dominicano, servicios públicos presionados al límite. Ningún país, rico o pobre, puede soportar una migración desbordada e incontrolada. República Dominicana no es la excepción. Sí, muchos haitianos trabajan. Sí, aportan mano de obra. Pero la magnitud del flujo supera la capacidad del Estado dominicano. A República Dominicana le tocó cargar con una crisis que no creó. Y todo esto nos devuelve a la idea central de este video. Haití no es ignorado porque el mundo sea cruel. Es evitado porque no logra construir algo básico, un acuerdo interno mínimo que permita gobernar. Sin consenso, no hay autoridad. Sin autoridad, no hay acuerdo. Y sin acuerdo, no hay reconstrucción posible.